Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Me da mucho gusto saludarles. Yo quiero aprovechar que están de pie para que leamos la palabra del Señor. Le voy a invitar para que leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versos 1 al 9. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Mateo capítulo 17, versos 1 al 9. Lo voy a leer yo en la Reina Valera contemporánea. Tal vez ahí aparezca en su pantalla en esta versión o en alguna otra versión. Pero usted puede prender su celular, puede abrir su Biblia. Mateo 17, los primeros 9 versículos. 6 días después se llevó aparte a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer aquí 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron su vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan nada a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Gracias por este servicio especial, y gracias por tu presencia, y gracias por este momento precioso de adoración. Hemos llegado al momento de la predicación de tu palabra. Yo me acerco al trono de tu gracia para solicitar tu ayuda y tu bendición. Úsame en esta ocasión, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Esta semana pasé por un momento un poquito complicado. Ya llegué a la edad de los nuncas y ya empiezo a sentir cosas que jamás había sentido. Me resfrié y me pegó muy duro el resfrío el miércoles. Yo sentía un dolor espantoso en mi viejo cuerpo. Me dolía todo. Y luego estaba muy preocupado porque viernes y sábado tenía un compromiso en Casas Grandes en una confraternidad de predicar. Y me invitaron con mucho tiempo, hace como 6 meses que me invitaron. Y sentía mucha carga, quedarles mal. Pero al final dije, ¿para qué me estoy preocupando? Si el Señor quiere que yo vaya, me va a sanar. Y si no, pues algo me está cuidando y me está guardando el Señor. Y finalmente, el jueves a mediodía ya me pude levantar. Y el viernes ya pude viajar a Casas Grandes, prediqué en la tarde. Y me tocaba predicar el sábado también a las 7 de la tarde. Y le pedí a los organizadores que se me hacían el favor de cambiarme con el otro predicador para yo poder regresarme ayer en la tarde. Y me pusieron a predicar a las 3 y ya me pude regresar a las 5 de la tarde. Así es de que doy gracias a Dios que ya estoy bien. Y luego algunos otros problemitas a veces que se me presentan a mí con úlceras. Yo también con un problema así. Siempre me sucede cuando traigo un poco de estrés o de tensión. Mi cuerpo lo expresa o lo manifiesta así. Pero me empecé a atender también luego y a guardar la prescripción médica y estoy bien, gracias al Señor. Quiero compartir este mensaje de la palabra del Señor con el tema en su presencia. Es muy interesante. Solo los 3 evangelios sinópticos. Cuando se habla de sinopsis es una sola vista, es un solo enfoque el que se tiene. Como lo es Mateo, Marcos y Lucas hablan de este caso. Juan no habla de él. Y en este caso tenemos enseñanzas muy, muy pertinentes. Pues lo primero que surge es ¿por qué subió Jesús al monte? Otra pregunta que podemos aplicarles: ¿a qué monte subió Jesús? Ya que la Biblia guarda silencio. Algunos dicen que fue al monte Tabor,
otros dicen que fue al monte Hermón. Y le voy a dar algunas razones de a cuál de los montes fue y por qué fue a ese monte. La razón por la que Jesús va al monte es que se acerca el momento más relevante en la vida de Jesús, más fuerte, la prueba más difícil, está cerca de su crucifixión. Y al ir al monte, va con el propósito de interrogar o de cuestionar o de preguntarle a Dios si ya es el momento y si debe ir a Jerusalén. Y si la crucifixión es el momento adecuado. Y me llama la atención, quiero mencionarles que no es Tabor como dicen algunos escritores. Me pronuncio y me inclino por lo que dicen otros escritores. Es el monte Hermón. Y debe haber sido en uno de los picos o en una de las laderas del monte Hermón. Ya que el monte Hermón, pues es el que está más cerca de Cesarea de Filipos. Está como a 25 kilómetros más o menos de Cesarea de Filipos. Y el evento que aquí tenemos es seguido exactamente por el evento que sucedió en Cesarea de Filipos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron, pues algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y luego Jesús se dirige a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que era muy intrépido, a veces hablaba con su carne, pero a veces hablaba bajo la revelación del Espíritu Santo. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es de que el suceso de Cesarea es seguido inmediatamente por este evento donde Jesús va al monte Hermón, a una de las laderas o a uno de los picos. Le menciono lo siguiente, el monte Hermón es muy alto y subir hasta arriba los hubiese agotado. El monte Hermón en su plenitud de altura está a 2.800 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo, pero está a 3.000 metros sobre el nivel del mar de Galilea, que está más bajo, pero está a 3.400 metros sobre el nivel del mar Muerto. Es altísimo el monte. Por eso la mayoría de los escritores dicen, y no hay un nombre así específico, porque no fue hasta la cúspide del monte Hermón, dice, debe haber sido en uno de los picos o en una de las laderas que estaba ahí en el monte Hermón, a donde Jesús fue a buscar a Dios. Es interesante cómo Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sube a consultar a Dios. ¿Cuál es el orden de la agenda? ¿Cuáles son los pasos? Si ya es el tiempo que Él tiene que ir a Jerusalén, levantarse y presentarse a Jerusalén, porque a Jesús le esperaba la crucifixión. Una muerte establecida por los romanos, así como decimos ahora pena de muerte, donde crucificaban solamente a los malditos, a la gente depravada, a la gente mala. Pero Jesús estaba establecido que iría a la cruz del Calvario a derramar su sangre, porque ya Isaías, aunque todavía Jesús ni siquiera nace, porque Isaías escribió su evangelio más o menos en el 730 antes de Cristo, Isaías dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y fíjese, está diciendo como si ya hubiera sucedido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Jesús está preocupado si es el tiempo y si Él tiene que hacer o dar ese paso que es muy importante. Me bendice esto porque debemos colocarnos entonces en la posición de nuestro Señor Jesucristo para que lo entendamos. En el momento que Él buscaba a Dios, debemos nosotros ponernos en los zapatos, mejor dicho, en las sandalias de Jesús, para que entendamos el momento que Él vivía. Porque aunque es el Hijo de Dios, está aquí en la tierra. Los escritores dicen que aquí en la tierra Jesús era 100% hombre. Pero también, aunque fue hombre, jamás pecó. Es el único hombre que se guardó sin una sola mancha de pecado. Jamás pecó, jamás se contaminó. Y se guardó en esa forma. Pero aunque no pecó, las situaciones normales que sucedían le preocupaban. Le preocupaban de una manera muy importante.
de manera que decidió ir al monte a buscar a Dios. Me bendice esto, porque Jesús no es el hombre que lo consulta con otras personas. Esto no lo consulta con los apóstoles para escuchar su opinión o a ver qué le aconsejaban. Es muy común en nuestra cultura, es muy común entre nosotros. Ir con el psicólogo, ir con el pastor, ir con el abuelo, que son los que tienen la experiencia. Jesús en esta ocasión no turna este problema o no consulta a nadie, no quiere escuchar la opinión de ninguna persona, no quiere escuchar el consejo de ninguna persona. Dice, el único que me puede ayudar en este momento tan trascendente, en este problema tan difícil, el que me puede ayudar para saber si es el tiempo y si es necesario que tenga que hacer esto, porque usted se recuerda cuando está en el huerto del Getsemaní, le dice, si es posible, si tienes otro método, si hay otra forma, se me hace muy duro, dice, no puedo. Entonces, a eso va. Es muy interesante. No es pecado que usted consulte la opinión de otros, del psicólogo, no es pecado eso, del pastor, del abuelo o del papá que ya es mayor, que son los que tienen la experiencia, no es pecado. Pero las cosas difíciles que nos rebasan y que nosotros no le encontramos respuesta, la mejor manera de hacerlo nosotros es cuando vamos a Dios y le preguntamos a Dios. Y Dios no usa el método a veces de nuestra forma de pensar y lo curioso que somos, de abrir la Biblia y ahí donde pongo el dedo voy a leer y ahí Dios me va a dar la respuesta. Dios no trabaja, eso es la Biblia, pero Dios no trabaja así. Con Dios hay que ir a platicarle. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos pasa? Y si estamos derrumbados, decirle que estamos derrumbados. Y si estamos enojados, pues al final Él también lo sabe, decirle, sabes que estoy enojado contigo, no te entiendo. Decirle, es mismo Jesús el que dice a los discípulos, vamos al monte. Y hay una serie de enseñanzas para mí muy importantes en esta ocasión. Así es de que el tema que estoy abordando, en su presencia, se quita toda carga, descansa uno y se resuelven muchos de los problemas. Muchos problemas de los que pasamos, o muchos conflictos, o muchas situaciones, se resuelven aquí en la tierra. Pero hay cosas que esas no se resuelven aquí en la tierra, se resuelven en la presencia del Señor y consultando a Dios y buscando a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Casi me parece escuchar a Jesús ahí en el monte diciéndole, Padre, ¿esta es tu voluntad para mí? Casi me parece escuchándolo. Y luego en ese momento cuando Él le hace la pregunta, Padre, ¿esta es tu voluntad para mí? Vienen hombres de Dios, de años pasados, de muchos años pasados, y vienen con Jesús. Vienen del más allá, vienen del cielo. Y aquí te pregunto, ¿es cierto que cuando uno se muere ahí se acaba todo? ¿Tan tan? ¿Tortis mortis? No, vino Moisés, el legislador, y vino Elías a contestarle lo que él estaba preguntando. Dios hace milagros. Esto, si me permites, es un milagro. Esto es insólito, esto es paranormal. No lo puede explicar la ciencia, no lo puede explicar la psicología, no lo puede explicar la antropología, no lo puede explicar nada, porque es paranormal. Esto es insólito, es sobrenatural. Vinieron. Estuve leyendo al comentarista Barclay, y aunque él es racionalista en muchas cosas, en este momento lo presenta tal y como es, como un milagro. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. O sea que cuando tú y yo vamos a platicarle a Dios, ¿qué es lo que nos sucede? Lo que no tiene solución aquí en la tierra, Él hace milagros y Él lo resuelve. Dale palmas al Señor, sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. En su presencia, ¿qué aprendemos? Número 1, no hay nepotismo. Eso es lo que aprendemos ahí en este momento de una forma muy especial. En su presencia no hay nepotismo. 6 días después Jesús llevó aparte a Pedro, a Jacobo su hermano, y los llevó a un monte alto. 6 días. Le menciono. 6 días de que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso se refiere. Lucas dice como 8 días. Hablando de una prox, o hablando del lenguaje
de usos y costumbres de otras culturas, de cómo tenían la forma de medir el tiempo. 6 días después, dice Marcos, y lo dice Mateo, pero Lucas dice 8 días, usa el aprox. Subieron ahí al monte alto. En esta ocasión, la visita al monte sería por un periodo o por un momento de enseñanza trascendental para Jesús y para los discípulos, una experiencia única. Y Jesús llevó, dice, aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Quiero preguntarte en esta ocasión, porque estoy tratando aquí en estos momentos, no hay nepotismo. Hace 2 grupos. Grupo A, hay 3 de los discípulos. Grupo B, se quedaron 9 de los discípulos. ¿Recuerdas que eran 12? Eran 12 discípulos. 3 están en la montaña y 9 se quedan acá abajo. Y yo te pregunto, en esta ocasión que Jesús escoge a esos 3, ¿hay acepción de personas? ¿O es cuestión de un privilegio? ¿O hay nepotismo? ¿Tiene el mismo significado esas palabras? ¿Acepción de personas, privilegios o nepotismo? Si me permites, te defino el concepto nepotismo. Es la preferencia que tienen algunos líderes políticos y religiosos para dar empleos o ocupaciones de privilegio a sus familiares o a sus amigos, sin que estos tengan la trayectoria o carrera o que hayan hecho los méritos para que se les coloque en tal posición. El nepotismo es por lo general negativo y se considera en nuestros días como corrupción. Jesús hacía esto, tenía corrupción. ¿Por qué se lo llevó? Porque ellos, y no fue el único caso. ¿Te recuerdas cuando fueron a orar por la hija de Jairo? También nada más ellos 3 entraron. ¿Te recuerdas cuando van al huerto de Getsemaní? También nada más ellos 3 fueron. Jesús hace acepción de personas. Pedro mismo lo dijo cuando fue a predicar con Cornelio en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 34. En verdad dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero sí, de forma innata. Todos tenemos diferentes habilidades y todos tenemos a veces un perfil de liderazgo. Todos, o no todos. Me llama la atención esto, porque aquí lo que hace Jesús no son los 12, es nada más 3 de ellos. Y me llama la atención esto, porque cuando surgió la generación X, o en el periodo de la generación X que estamos hablando, más o menos del 1960 al 1980, surgieron predicadores como Dante Gebel y otros muchos, predicaron mensajes motivacionales muy fuertes, muy impresionantes. La generación X y otros cristianos de este tiempo y otros líderes en otro aspecto, todos soñaban con ser los mejores líderes. Esto no siempre es así, ni humanamente hablando, ni espiritualmente hablando. Aquí con Jesús no hay nepotismo, no hay acepción de personas, simple y sencillamente son los parámetros del cielo y son lo que está determinado en la soberanía de Dios para cada una de las personas. De Pedro, pues fue el mejor de los predicadores en el día del Pentecostés. Ganó 3,000 almas. Luego Pedro y Juan sanaron al paralítico y luego se convirtieron otros 5,000. Habla de todo esto la palabra del Señor de una forma muy extraordinaria. Pedro escribe 2 cartas, Juan escribe un evangelio, escribe 3 cartas y el libro del Apocalipsis, del que no sabemos nada es de Jacob, no sé por qué. Pero ahí yo los llevaba a Jesús. Y yo te pregunto en esta ocasión, fíjate que Dios no hace acepción de personas. Y te pregunto, ¿te has hecho tú la interrogante? ¿Qué lugar ocupo yo en el corazón de Dios? Porque Dios tiene planes para ti. El problema es que nunca nos ponemos a decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tienes para mí? Pero otros ya cuando sabemos qué quiere de mí o qué tiene para mí, nos acobardamos, no queremos responsabilidades y preferimos estar de forma pasiva. Si Dios te escoge para algo especial, más vale que le digas que sí. Porque si no le dices que sí después cuando escoja otro, y que lo ves que Dios lo está usando y que lo está honrando y que ves características que Dios te manifestó y te dejó medio ver cuando corrió el velo, te dejó medio ver que en eso te iba a usar, cuando ves que está usando a otro, te va a dar envidia, te va a dar coraje. Entonces, a Dios no se le puede decir que no. A Dios es mejor decirle siempre sí.
y decirle, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. No hay nepotismo en el Señor Jesucristo. Grupo A, Pedro, Jacobo y Juan. Grupo B, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esos se quedaron abajo. Número 2, transforma. En la presencia de Dios hay transformación, transforma. Mateo capítulo 17, el verso 2, y ahí se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Transforma. Es muy interesante que tú sepas que hay 3 hombres en la Biblia que les resplandeció el rostro. Uno es Moisés, el otro es Jesús, y el tercero es Esteban. Hablando de Moisés y hablando de Esteban, fue una gloria que Dios puso en su rostro con su presencia y con su poder, y su rostro resplandecía. Pero hablando de Jesús, esa gloria y esa unción Dios no puso nada. Estaba ahí y salió a flote porque es el Hijo de Dios. Por eso cuando describen a Jesús, la mayoría de los teólogos se habla de la unión hipostática de Jesús. ¿Qué es esto? 100% hombre, 100% humano. Y en el ministerio de Jesús aquí, en momentos salía la gloria de Dios de una forma poderosísima. Por ejemplo, cuando dijo, calla y enmudece al viento y a la mar, y el viento y el mar le obedecieron. Los discípulos que tenían ya tiempo viviendo con él, dice, pues ¿quién es este? Y hasta el viento y el mar le obedecen. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que nos salvó, al que tú y yo le servimos. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Transforma. Y sabes una cosa, a ti y a mí nos transformó, nos cambió. No somos los mismos. Y antes de que Cristo estuviera en nuestras vidas, te voy a decir algo, no valíamos 3 cacahuates. Pero vino Cristo y nos puso nombre. Vino Cristo y nos hizo herederos del reino de los cielos. Vino Cristo y empezó a prosperarnos. Yo recuerdo cuando llegué a pastorear aquí la Nueva Jerusalén, me entregaron 120 miembros, y ya cuando pasó el tiempo, el hermano, José Luis Campuzano y Arturo me dijeron, pastor, se fue mucha gente que había. Pues ellos sí sabían quiénes estaban. Yo acababa de llegar, yo no sabía quiénes se fueron, pero siguieron más o menos los 120. Y Dios nos empezó a prosperar, pero lo que voy, cuando llegué, nada más como 3 familias tenían carros. Tenían carro. Ahorita no cabemos, porque siempre lo material es el plus de Dios. Eso significa que Dios nos transformó. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Lo material es una añadidura de Dios. Si en este momento tú estás pasando por una preocupación, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, hombre, suéltaselo a Dios. Dios se encarga de todas las cosas, y Él es el que abre camino y Él es el que abre puertas. Bendito el nombre del Señor. Nos transformó, nos puso nombre, nos dio derecho al reino de los cielos y nos dio esa garantía de ser hijos de Dios, porque nos compró con su sangre. Y eso es especial. Fíjate que transforma, y la gloria de Dios se nota en el rostro. Y la gloria de Dios transforma, se nota en el carácter. El hermano Alfonso de los Reyes, ex ministro, le hablaba siempre de avivamiento. Le gustaba hablar del avivamiento. Y decía que estaban en avivamiento. Cuando hablamos de avivamiento es que el mover del Espíritu Santo está bien fuerte. Y un día el hermano Alfonso de los Reyes confronta a ex ministro y le dice, mira, a mí no me vuelvas a hablar del avivamiento hasta que cambie tu carácter. Transforma. Cuando la gloria de Dios viene a nosotros, cambia, nos perdona nuestros pecados y va cambiando nuestro carácter de día en día. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué grande es el Señor, qué maravilloso. En su presencia se revela la voluntad de Dios. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías. Y fíjate lo que dice la última frase. Hablaban con él.
no vinieron de oquis, no vinieron nada más para que los apóstoles y Jesús vieran que estaba allí. Dice, se le aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Es que Jesús estaba muy preocupado. La prueba que le venía no era nada fácil. Pero lo más preocupante era el tiempo. ¿Cuándo llegaría el tiempo? Jesús sabía que en la agenda del cielo Él debería ser crucificado. Porque lo dijo Moisés. Y casi, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo habían dicho los profetas, que vendría el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Lo habían anunciado una y otra vez. Por eso es que vienen el representante más grande de la legislación de la ley y de muchas cosas que quedaron asentadas hasta nuestros días, como lo era Moisés, y Elías, uno de los profetas que dice que fue arrebatado en un torbellino, y Moisés no se supo dónde quedó. Mira, te voy a mencionar sobre Moisés este aspecto que para mí es muy importante. Le dice Dios, sube al Pisga, y llega a cierto momento, a cierto nivel, a cierto lugar, aquí, no hasta la cumbre. Y luego especifica la Biblia, dice que sus ojos estaban perfectos. Y cuando está en la cumbre dice, observa la tierra prometida. Esto es lo que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo cumplo mis promesas. Pero tú no puedes entrar, nada más la vas a ver. Yo siempre he dicho, si yo hubiera sido Moisés y hubiera sabido que al final no iba a entrar, yo a lo mejor le digo a Dios, búscate otro, a lo mejor me le rajo, a lo mejor me quedo, busca otro, a lo mejor me le hago a un lado. Pero le dijo, observa, no vas a entrar. Y ahí murió Moisés, un funeral solo. Quien vino fue el diablo, se lo quería llevar. Porque el diablo tenía dos detallitos de Moisés, uno que había matado a un egipcio, otro que desobedeció a Dios cuando le dijo Dios, háblale a la roca, y le pegó. Por la segunda ocasión fue eso. Y el diablo pensó, dice, pues a este nadie lo quiere, ni Dios lo quiere, no lo dejó entrar a la tierra prometida, pues yo me lo llevo. Y es que a los muertos en Cristo van a resucitar en el primer momento, en el primer evento. Los muertos en el pecado resucitan después. Y el diablo dijo, yo lo quiero. Dice la palabra, el Señor que vino al arcángel me dijo, el Señor te reprenda, suéltalo, no te pertenece. Y nadie supo. ¿Sabes por qué murió ahí Moisés? Porque si entra a la tierra prometida, el pueblo hubiera sabido dónde murió, hubieran hecho un sepulcro, hubieran levantado una lápida y habría idolatría hasta nuestros días. Pero Dios es sabio, Dios es grande, Dios es maravilloso. No entró a la tierra prometida físicamente, pero ahora en el monte de la transfiguración está en la tierra prometida. Vino. Dios le dijo, ve para que le contestes. Él necesita que un gran hombre, un gran legislador, un gran líder le conteste lo que está preguntando. Y Moisés viene y le dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es el tiempo que vayas a Jerusalén. Es el tiempo de la crucifixión. Elías, el que desafió a Acab, el que huyó de Jezabel, el que le dijo a Dios, regrésate, ¿qué estás haciendo aquí? Aún no termina tu tiempo, y él fue arrebatado en un torbellino, viene con él y le dice, si todos los profetas dijimos que era necesario que tú fueras a la cruz del Calvario, y es el tiempo. Y dijo Jesús, adelante, vamos a Jerusalén. Cuando tú y yo tenemos problemas, podemos consultar a X, a Juan, a Pedro, a Mateo, a quien tú quieras, al psicólogo, al pastor, a quien tú quieras. No es pecado, pero es mejor si tú y yo nos presentamos delante del Señor y le decimos qué nos sucede. Y si tu problema no tiene solución aquí en la tierra, te aseguro que Dios te contesta. Quiero decirte esta tarde que Dios te ama y que Dios nos conoce por lo que estás pasando, y Él está esperando que tú se lo platiques y que le digas, ayúdame. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Revela la voluntad de Dios, porque Dios todo lo conoce. En su presencia es bueno estar, pero sin egoísmo. Voy a leerte el pasaje. Mateo 17:4. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí
3 cobertizos, 3 enramadas o 3 casas de campaña y quedarnos aquí por siempre. Te estoy hablando que Pedro dijo, bueno es para nosotros. Cuando estábamos en el instituto había un muchacho, un pocho, que cuando había cosas buenas de comer, o había un momento así bonito, bueno, su frase favorita era, esto sí que se está poniendo bueno y a mí que me está gustando. Esa era su frase favorita. Cuando había una comida así muy rica decía, esto sí que se está poniendo bueno y a mí que me está gustando. Más o menos lo que dijo Pedro, bueno es para nosotros. Es bueno estar en su presencia, pero sin egoísmo. Te defino el egoísmo. Es una conducta de excesivo apego al bienestar propio y vulnera directamente el derecho de los demás. Las personas egoístas, por lo tanto, son aquellas que únicamente piensan en sí mismas y dedican poca atención a las necesidades ajenas. Bueno es para nosotros. Qué bonito está esto, dijo. ¿Qué piensas tú cuando un culto se pone muy bonito? Y que sientes la presencia del Señor, y que Dios con su presencia acaricia tu alma, y derramamos lenguas, y los que estamos bautizados con el Espíritu Santo, hablamos lenguas. ¿Tú piensas que es para que nos quedemos con eso? Jesús le dijo a los discípulos, da de gracia lo que de gracia recibiste. Es para que lo compartamos con otros que están tristes, que están desanimados, o que no se han convertido, con otros. Bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 cobertizos, 3 enramadas o 3 casas de campaña. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El egoísmo comete errores. Te menciono aquí, egoísmo no te permite entender el propósito de la revelación. Número 2, Pedro coloca a Jesús en el mismo nivel o en el mismo plano de Moisés y de Elías. Número 3, se puede perder la visión cuando hay necesidad en el valle. ¿Te recuerdas que los 9 discípulos que estaban allá abajo estaban viviendo un momento muy diferente? Oye, donde estaba Pedro y donde estaba Juan y donde estaba Jacob, estaba precioso. Había 2 hombres del Antiguo Testamento que platicaban con Jesús y le decían, es el tiempo y debes ir. Dios a esto te mandó, a derramar tu sangre por los pecadores, debes ir. Y cuando se puso tan bonito y que el rostro de Jesús resplandeció y sus vestiduras se hicieron resplandecientes, fue cuando Pedro dijo, bueno es para nosotros. Vamos a quedarnos aquí. Pero abajo vino un papá con un hijo enfermo. Y la enfermedad no era cáncer, no era sida, no era leucemia. La enfermedad es que el muchacho estaba posicionado por demonios. ¿Te imaginas cómo se sentía el papá? Y dice, muchas ocasiones lo arroja al fuego. Traje a tus 9 discípulos y no pueden hacer nada. Los reprenden y el demonio se burla de ellos, se carcajea de ellos y no los obedecen. Oh generación incrédula y perversa, dijo Jesús. No le voy a explicar a quién se refería, pero dijo, tráiganmelo. Y le dice al demonio, a los demonios que estaban dentro del muchacho, ¡sal fuera! Y salió enseguida el demonio. El muchacho quedó libre. Los discípulos aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Hay que tener una preparación espiritual, fue lo que les dijo. Mientras ellos están ahí en la unción, acá abajo hay un problema. Te quiero decir en esta ocasión que la presencia del Señor es bueno para nosotros. Es bueno estar donde hay alimento. Es bueno estar donde está la presencia del Señor, pero no con egoísmo. No es para eso. Es para que la compartamos con los enfermos. Tanto lo económico como ir a visitar, ir a orar, ir a tocarlos, ir a orar por los poseídos. No le tengas miedo a los poseídos. Tú no vas a sacar el demonio, lo va a sacar Dios. Pero debe haber una preparación espiritual, debe haber una autoridad.
En todas las iglesias siempre hay un grupo que se identifica con esa clase de trabajo, que Dios los capacitó para ellos, un grupo especial. Siempre, aquí en la iglesia hay gente que no le tiene miedo a los poseídos, pero aquí también en la congregación hay creyentes que le tienen miedo a los poseídos. Aquí en la iglesia hay hermanos que ese es su trabajo. Les hablan de ir a orar por un poseído y van con gusto y Dios los usa. No tiene que ir el pastor. Entonces, bueno es para nosotros estar en la presencia del Señor, pero cuando Dios nos llena, hay que compartirlo. Con los enfermos, con los desanimados, con los inconversos. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En su presencia es bueno estar. En su presencia es honrado el que debe ser honrado. Mateo 17:5. Todavía estaba hablando Pedro cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Qué interesante. Está honrando a Jesús. Hay hombres que son más honrados, no es nepotismo, son más honrados que otros. Todos predicamos la palabra, pero usted y yo, con algunos nos edificamos más en el entendimiento y nos edificamos más en el alma, porque están más conectados, porque son más honrados, y otros somos más desprovistos. Pero eso es lo que determina Dios en su soberanía. Entonces, cuando dice, este es mi Hijo amado, me siento satisfecho, me siento honrado con Él, pero deben escucharlo, lo que Él diga. No en el futuro, deben escucharlo ya. Y a Jesús hay que escucharle cada momento que nos habla, porque Jesús nos habla a través de las Escrituras y nos habla también a través de los predicadores. Mira, a veces el predicador está tratando un tema y sí, ciertamente está exponiendo su predicación, pero mientras el predicador está exponiendo esa parte, el Espíritu Santo, aparte de lo que está predicando el hombre, o que lo que está diciendo el predicador, el Espíritu Santo viene y te dice, y también esto, y también esto. Viene y te afirma cosas que solo Dios y tú saben. Escúchenlo a Él. Me siento satisfecho. Me satisfago en mi Hijo y me siento honrado por Él. Dice que la nube de Dios los cubrió. Es la misma nube del Antiguo Testamento. Esa nube que les hacía sombra de día. Esa columna de fuego que les alumbraba de noche. Vino otra vez. Los entendidos dicen que es la Shequina. Los que convivieron con ello la definen como la Shequina. Esa palabra no se encuentra aquí en la Biblia, pero se acuñó cuando se tradujo la Biblia del hebreo al arameo. Ahí se acuñó en el Targum, ahí se acuñó esa palabra, la Shequina. Y los que la acuñaron están hablando de la nube, están hablando de la presencia, están hablando de la gloria, están hablando de la unción, de eso están hablando. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Una nube de luz los cubrió. Precisamente ahorita, mientras usted y yo cantábamos con el grupo de alabanzas, y tu presencia conmigo no va, algo especial empezó a suceder. Algo bonito empezó a suceder. Yo sentí la presencia del Señor. Yo sentí las caricias de la presencia del Señor en mi alma. Y eso es especial. Eso es maravilloso. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. A Él oíd. Paul Tillich, aunque es un predicador de los modernos, un teólogo no tradicional, pero sobre a él oíd, Paul Tillich dijo, el primer deber del amor o del cristiano es escuchar con atención y obedecer con precisión. Así es de que hay que obedecer. En su presencia, número 6, se infunde miedo. Mateo 17:6. Quiero que vea esto que es muy, muy interesante. Por ahí ya se quedaron algunos puntos atrás y los pueden poner. En su presencia se infunde miedo. Estamos tratando el número 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Y yo te pregunto, ¿por qué da miedo la presencia del Señor? Número 1, porque estamos en este cuerpo de barro, de polvo.
Número 2, porque a veces podemos andar mal delante del Señor. Número 3, porque nuestro cuerpo como criaturas a veces no soporta la presencia sobrenatural del Creador. Quiero mencionarte esto. Jesús los tocó. El toque del Maestro, porque dice que a los discípulos les dio miedo y dice que se postraron. Si me permites, yo voy más allá. Esta postración no es como cuando alguien se postra en un acto de reverencia. Dice, les dio miedo, lo que quiere decir que se derrumbaron. Algunos cayeron tal vez para un lado, el otro para otro, y el otro de espaldas. ¿Quién sabe cómo cayeron? Se derrumbaron. Y Jesús fue y los tocó. Y dijo, no tengan miedo, levántense. Y así te dice el Señor. Si tú te has caído por algo, si tú te has derrumbado por algo, porque le tienes miedo a la presencia del Señor, porque un problema te derrumbó, Jesús te dice en esta ocasión, se acerca y te toca, y te dice, no tengas miedo, levántate. Hay cosas que nos dan miedo, pero en Jesús hay victoria y hay bendición. Quiero pedir al grupo de alabanza que venga a este lugar. En su presencia, número 7, hay instrucciones pertinentes. Cuando ya pasó todo el escenario, que se fue a Moisés y Elías, y que el rostro de Jesús dejó de resplandecer y sus vestiduras ya se volvieron normales, cuando ya pasó todo, Jesús les dice a los discípulos, por favor, quiero que no le digan a nadie la visión o la revelación que han visto. Les voy a dar las razones por qué se los está prohibiendo o por qué les dice que no le digan. Pero si hubiera sido con nosotros, somos tan comunicativos que no solamente le decimos todo lo que alcanzamos a ver, componemos todo lo que vimos y le agregamos, componemos todo lo que oímos y le agregamos, le ponemos de nuestra propia cosecha. Y si nos hubiera dicho, no lo digan, psicología inversa, al primero que me encuentre se lo voy a decir. Dice que una ocasión se juntaron 3 pastores a tomarse un café y se hicieron bien amigotes, pero amigotes. Entonces ya cuando hicieron bien amigos, pues se abrieron y dijeron cuáles eran sus fantasmas, sus sombras o sus demonios que luchaban. Y uno de ellos dijo, pues hablando con la verdad, dice yo, de repente fumo. Y el otro dijo, no, pues yo de repente tomo. Y el otro dijo, no, pues yo soy muy chismoso. Dijo, y ahí con permiso, así es de que se ha de imaginar. Hay por lo menos 3 razones por las que Jesús les prohíbe. Los discípulos no estaban preparados para entender e interpretar la visión. La iban a interpretar mal. Número 2, el compartir la revelación traería desánimo y haría a los discípulos o a los otros apóstoles vulnerables. Número 3, el anuncio despertaría la pasión de la carne de los discípulos y se atreverían humanamente a defender a Jesús, como lo hizo Pedro cuando fueron a detenerlo. Sacó la espada y le tumbó la oreja a Malco. ¿Tú piensas que le tiró a tumbarle la oreja? No, le tiró a tumbarle la cabeza. Nada más que el otro era soldado, alcanzó a esquivar el golpe. Y milagrosamente dice la Biblia que Jesús tomó la oreja a Malco y se la puso. No se la puso mal, no se la puso al revés, se la puso como iba. Mete tu espada donde va, así no se pelea el reino de los cielos. No le digan a nadie la visión. Quieren estar de pie en estos momentos. Si tu presencia conmigo no va, en su presencia se descansa, en su presencia hay solución a los problemas, en su presencia la gloria de Dios desciende. En su presencia, el Creador viene y acaricia el alma de sus criaturas. En su presencia, Él te dice lo que significas para Él. En su presencia, Él te dice no temas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús.